Bueno, yo quería presentarles ahora a Ivana Rosales, que le voy a pedir que pase, mientras le voy a ir contando quién es Ivana Rosales. Ivana viene del sur, de Neuquén, de la ciudad de Plotier. Llegó con su hija, no sé dónde está tu hija porque no la conocí, así que bueno, un saludito donde esté. La última, bueno, ya la vamos a conocer. Bueno, Ivana, nos conocimos con Ivana en una conferencia en Mendoza de Aguas de Sanidad y bueno, sin saber de su vida, compartimos una mesa y empezamos a charlar. Impactó mi corazón, les puedo asegurar, su testimonio, y realmente después ella contó este testimonio que va a contar ahora, que nos dejó a todos llorando. No sabíamos qué hacer con Ivana, solamente la abrazamos muy fuerte, y nos comprometimos a pedirle a Dios por su vida. Bueno, y hoy puede estar con nosotras, así que yo la llamé y le dije, Ivana, quisiera que estés contándonos aquí en Quilmes tu testimonio, lo que sucede habitualmente, diríamos, en nuestra nación argentina, pero aquí la vemos en carne y hueso, contándonos esta historia que ya ustedes van a poder ver a través de un tráiler, de una película, que ella también nos va a contar, que la hizo, hoy no la podemos ver, pero vamos a ver solamente una parte de la película que se llama Ella se lo buscó. Así que los dejo con Ivana para que ella nos siga contando su testimonio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida que he recibido. Y bueno, si podemos pasamos el tráiler y después yo les cuento. ¿Les parece? Vamos a tener que apagar todas las luces, sí. Irma Mariana II, 36 años, Perico, Jujuy. La asesinaron de 13 puñaladas. Se investiga si el culpable habría sido su expareja, Oscar Carmona. Miriam Flores, 25 años, Neuquén. Su cuerpo sin vida fue encontrado con signos de violencia en un descampado. El principal sospechoso es su expareja, Salvador Pucci. Betiana Chávez, 21 años, provincia de Buenos Aires. La asesinaron ahogándola. Ingresó al hospital muerta por paro cardiorrespiratorio. La autopsia reveló que había sido violada. Mónica Rumay, 42 años, General Roca, Río Negro. La asesinaron baleándola en un confuso episodio. La velocidad aumentó, entonces yo le dije, no quiero ir por acá. Y él me dijo, bájate, pero seguía la velocidad alta. Entonces yo abrí la puerta, porque ahí sí ya me iba a tirar. Y más o menos acá, en esta altura, plantó los frenos. Cuando yo me iba a tirar, abrí la puerta y se me cayó el bolso que tenía. Cuando él plantó los frenos, el movimiento del auto hizo que mi cuerpo entrara y entonces sacó un cable que tenía en la puerta, en la orilla de la puerta, y me lo rodeó por el cuello. Y acá, 20 metros más adelante, es donde yo me desperté. Acá estaba el auto. Yo me despierto, empiezo a golpearlo, al auto, al baúl, siempre diciéndole, ¿qué estás haciendo? Pensá en los chicos, ¿qué estás haciendo? Él para el motor, abre la cajuela del auto, y yo creí que me iba a sacar, pero en realidad ya tenía las piedras en las manos, y con eso me reventó la cabeza de este lado.
y ahí sí perdí el conocimiento totalmente. Ella se lo buscó, es la frase que utilizó la abogada que defendió a mi ex marido cuando llegamos a juicio por este intento de homicidio calificado por el vínculo, teniendo en cuenta que la que él decía era, yo la conocí en un bar nocturno, en un lugar nocturno, así que ella no quería hacer lo que yo dijo, lo que yo quería. Yo me quería separar. Yo para ese momento ya tenía 3 hijos con él y estaba cansada de lo que es la violencia física, la violencia psicológica, esto de que se fuera por las noches y que me dijera tengo que ir a hacer un acompañamiento porque trabajaba en una empresa petrolera y que no regresara. Y si regresaba lo hacía borracho, con señas claras de que había estado con otra chica o varias chicas. Y cansada ya de eso, pedí un cambio. No quería que mis hijos vieran, se criaran en ese entorno. Y el cambio lo intenté por medio de un grupo de autoayuda. Yo fui mucho tiempo, él fue una sola vez. Se rió, se burló de todos y me pidieron que por favor no fuera más. Entonces me dijeron, si vos querés seguir viniendo, sos bienvenida. Pero este hombre no puede seguir viniendo si no cambia su actitud. Y Ivana, este hombre va a terminar con tu vida. Hoy en día quien me dijo eso es mi pastor en Plotier. Yo obviamente no le hice caso porque tenía miedo de enfrentar la vida sola con 3 chicos. Yo no trabajaba fuera de casa, yo estaba en casa en ese momento y mis hijos eran muy pequeños, la mayor tenía 5 años. No me animé, entonces seguí, avancé con él, pretendí cambios, pero esos cambios fueron mínimos. Bueno, si querés volver a la casa, vamos a comprar una casa, porque yo sabía que en algún momento iba a necesitar solventarme para no quedarme en la calle, teniendo en cuenta que yo sabía que de él me iba a terminar separando en cualquier momento. Mi vida estaba corriendo peligro, no solamente por la violencia que estaba utilizando, sino porque yo ya no sabía con quién venía de tener relaciones sexuales. Yo ya tenía miedo hasta de tener relaciones sexuales con él, no sabía qué enfermedad y cuándo me iba a contagiar de algo. Al ir a hacerme los controles, era permanentemente un cruzar los dedos y decir que este mes no sea. Cada control de Papa Nicolau era también háganme un HIV porque no sé con quién se acostó mi marido. Entonces la violencia psicológica era cada vez mayor. Traté de que cambiara. Me casé porque en algún momento alguien me dijo que mi matrimonio estaba basado en una unión desigual. Yo tenía
bases religiosas y él no. Entonces en algún momento alguien me dijo, te uniste con un incrédulo. La unión, el yugo desigual está maldita. Y me casé. Nada cambió, al contrario, se sintió más dueño de mí, sintió que yo era más de su propiedad y para ese momento yo ni siquiera ya era dueña de elegir qué ropa me iba a poner. Mis hijos se estaban criando en un momento y en un ambiente en el que no sabían en qué noche yo estaba haciendo el amor o estaba siendo violada. Pasaron los años y cuando yo solicité que saliéramos a tomar un café porque ya estaba decidido que me iba a separar, salimos a tomar un café lejos de casa para evitar una discusión frente a los chicos y él me intentó matar, como lo cuento ahí en el tráiler de esa película. No en una ocasión, lo hizo en 3 veces en esa misma noche. Yo terminé en un baúl del auto y cuando llegó a la casa, creyendo que yo estaba muerta en el baúl del auto, alguien llamó por teléfono y era la policía, porque algún vecino se animó a denunciar que algo estaba pasando en ese Ford Fiesta y cuando la policía llegó, lo que encontró fue mi bolso que se había caído y un charco de sangre. Alguien se animó a hacer algo por alguien desconocido. Alguien se animó a hacer algo sin esperar nada a cambio. A esa persona, a ese vecino, años después lo conocí y le pude agradecer, porque sin esa intervención yo hubiese muerto, porque lo que él intentó al llegar a mi casa fue buscar una pala para enterrarme, pero esa llamada telefónica salvó mi vida, teniendo en cuenta que eso fue lo que le hizo tomar conciencia de que la policía ya sabía que algo había hecho y que ya había salido a buscarlo, para saber dónde estaba yo y qué había hecho con mi cuerpo. Se subió al auto, fue a la comisaría y dijo, soy Mario Garoglio. Le pegué a mi mujer y creo que se me fue la mano y ¿dónde está? La policía, obviamente el comisario salió a buscarlo y no me encontró, miró el auto y no me encontró y dijo, no, está en el baúl, acá está la llave. Cuando el policía vio en qué situación estaba yo en el baúl, no se animó ni a tocarme y en ese mismo auto me llevó al hospital. Allí al hacerme los primeros auxilios y demás se dieron cuenta que necesitaba un hospital de mayor complejidad y me trasladaron al hospital de la ciudad de Neuquén. En la ciudad de Neuquén encontraron con una señora que tenía la cabeza rota totalmente. Mi cabeza tengo un mapas. Me pudieron arreglar la cara con cartílago detrás de las orejas, rearmaron algunos huesos que había deformado y con clavos pudieron hacer de cuenta que tengo una mandíbula. Estuve muchos meses ahí, internada, hasta recuperar por lo menos el habla y de todos modos cuando lo denuncié, el Poder Judicial se encargó muy bien de hacer ver que era yo la culpable. Tardó mucho tiempo el Poder Judicial en llevarlo a la cárcel. Fueron más o menos 2 años de instrucción la causa. En esos 2 años el señor se paseaba libremente por las calles. Bueno, sí, tenía una orden de no acercarse a mi casa a 100 metros a la redonda, pero alquiló una casa que estaba a 110 metros. Entonces se podía pasear si nos cruzábamos en los negocios. Entonces el infierno que yo empecé a vivir era terrible, porque ni siquiera tenía la libertad de poder decir a mis hijos, vayan a comprar, porque no sabía cuándo se los iba a cruzar él. Y él siempre me dijo, yo voy a terminar con lo que empecé.
te voy a dar por donde más te duele. El juez me dijo, no podemos suspender un régimen de visita. Bueno, pero busquemos que sea una visita supervisada. No, la violencia fue con la madre, fue como usted. No hay demostración de violencia hacia los chicos. No es necesario que haya un asistente social. Tiempo después, durante 4 meses, yo no vi a mis hijos, se los llevó. Cuando los chicos volvieron a mi lado, iniciamos una terapia y descubrí que había hecho lo que él dijo, te voy a dar por donde más te duele. Había abusado de mis hijas y él se fugó. Estuvo 4 años, 5 años libre, prófugo, haciéndome saber claramente, obviamente, que estaba por ahí cerca, pero que la policía a él no tenía ningún interés de buscarlo. Cuando la causa prescribió por el intento de homicidio, reapareció y lo primero que hizo fue ir al juzgado a avisar que quería ver a sus hijos. Para este momento yo ya había aprendido cuáles eran las leyes que defienden mis derechos y los de mis hijos. Ya para este momento había podido encontrar una ONG, varias en realidad, que quisieran apoyar los derechos de las mujeres para no sentirme tan sola. Y para este momento yo ya había recordado que tenía una promesa, porque mi padre seguía diciéndome, vos sos evangélica, vos, estoy orando por vos todos los días. Entonces, para el momento en que él apareció, le dije, ok, necesitamos que salgan las denuncias que hice por el abuso. Se habían perdido. Pero Neuquén no es el único lugar y buscamos desde Río Negro porque cometieron el pequeño error de olvidarse que el delito se había cometido en Río Negro. Y entonces a ese pequeño detalle fue al que me uní yo en los escritos para hacerles saber que los delitos se juzgan en la provincia a la cual pertenece la jurisdicción. Entonces no era en Neuquén y no necesitaba que ningún fiscal acusara o no a él. Pero la denuncia estaba hecha, yo tenía la copia, yo no la había perdido, ellos sí, yo no. Por lo tanto, el delito y la nota estaba, y entonces desde Río Negro sí lo buscaron y me dijeron, tenemos que esperar a mañana. No te olvides que los allanamientos se hacen con luz diurna. Perfecto, vamos a esperar a mañana. Para este momento ya eran las 3 de la tarde, pero yo de acá no me muevo. No me pienso mover porque si no mi vida está corriendo peligro y la de mis hijos también. Hacé como quieras, es fácil. O me asegurás que queda un móvil ahí en esa empresa controlando que nadie salga de ahí, o yo acá me quedo, pero con todos los medios de prensa controlando que este señor no se vuelva a profugar. Y se hizo así. Lo agarraron, lo juzgaron, obviamente que un año después lo juzgaron, pero no dejaron que mi hija mayor atestiguara, porque para ellos no había cumplido los 17 años y los 4 meses que le faltaban para cumplir los 17 años no le daban a la defensora de niñez y adolescencia la garantía de que estuviera en su sano juicio para poder acusar de frente y no atrás
de, como ella decía, esos vidrios negros, que es lo que le llamamos cámara Gesell. No quiso denunciar en cámara Gesell. En el juicio se valieron simplemente de lo que había denunciado años anteriores, de la denuncia de mi hija menor. Mi hijo nunca quiso denunciar, pese a que una sola vez lo dijo, pero nunca quiso denunciar. Y lo condenaron a 4 años. Nosotros habíamos pedido 16, pero solamente lo condenaron a 4 años. Y mi hija no entendía y nunca pudo entender cómo podía ser a ese hombre que ella amaba. Al mismo tiempo lo odiaba por lo que le hizo. Y se suicidó. 1 año después se ahorcó. Pensé que la locura era la salida. Obviamente tengo ataques de epilepsia por los golpes en la cabeza, en consecuencia es bastante difícil poder seguir adelante, pero día a día recuerdo que esa criatura que se suicidó siempre dijo: vos sos como una gota que horada la piedra. Y en una excursión que hicieron son bardas, allá en Neuquén se le dicen bardas, ¿sí? Encontró una piedra horadada por una gota y me la entregó y me dijo: vos sos así. Abrí. Tu valentía es la que hoy me mantiene viva. Y hoy por hoy puedo darle las gracias a Dios, porque este hombre sigue preso, no sabemos el año que viene cómo va a ser, pero día a día me está demostrando que Dios está a mi lado. Y día a día, eso es lo que me está dando ganas para seguir, salir. Pero principalmente el darme cuenta que habían cosas que yo tendría que haber hecho antes. Que no solamente existe el amar al resto, tengo que amarme a mí para saber cómo detectar cuando quien está a mi lado me ama. Y podría haber evitado muchas otras situaciones si hubiese sabido amar. Gracias. Sin palabras. Ahora Susana Orsino, abogada, coordinadora del área de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Mujeres de la Presidencia de la Nación Argentina y formadora de género, diplomada en Derechos Humanos, nos va a terminar dando la solución también y ayudándonos con este tema que escuchamos y algunos más. Susana. Qué difícil, ¿no? Buenas tardes a todos y todas. Comprometimos a pedirle a Dios por su vida. Bueno, y hoy puede estar con nosotras, así que yo la llamé y le dije: Ivana, quisiera que estés contándonos aquí en Quilmes tu testimonio, lo que sucede habitualmente, diríamos, en nuestra nación argentina, pero aquí la vemos en carne y hueso, contándonos esta historia que ya ustedes van a poder ver a través de...
Bueno, yo quería presentarles ahora a Ivana Rosales, que le voy a pedir que pase, mientras le voy a ir contando quién es Ivana Rosales. Ivana viene del sur, de Neuquén, de la ciudad de Plotier. Llegó con su hija, no sé dónde está tu hija porque no la conocí, así que bueno, un saludito donde esté. Bueno, la última, bueno, ya la vamos a conocer. Bueno, Ivana, nos conocimos con Ivana en una conferencia en Mendoza de Aguas de Sanidad y bueno, sin saber de su vida compartimos un tráiler de una película que ella también nos va a contar, que la hizo, hoy no la podemos ver, pero vamos a ver solamente una parte de la película que se llama Ella se lo buscó. Así que los dejo con Ivana para que ella nos siga contando su testimonio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida que he recibido. Y bueno, si podemos pasamos el mesa y empezamos a charlar. Impactó mi corazón, les puedo asegurar, su testimonio. Y realmente después ella contó este testimonio que va a contar ahora, que nos dejó a todos llorando. No sabíamos qué hacer con Ivana, solamente la abrazamos muy fuerte, y nos